Elena Valdez se aferró a la vida en el desierto, dejando atrás prejuicios, leyes y soledad. Cargaba la marca de una traidora y el peso de un futuro incierto. Pero en medio de la desolación, encontró un inesperado refugio en un guerrero apache herido y en la improbable alianza que ambos forjaron para convertir el polvo en un hogar. Antes de continuar, que Dios te bendiga y que nunca te falte la salud, el amor y la esperanza en tu camino. Y ahora mismo cuéntanos, ¿desde dónde nos estás siguiendo? Bajo el sol del polvo del diablo, la sombra de Elena Valdez no era una sola. Abrazaba una segunda forma, una promesa de vida que debía proteger a cualquier costo. El viento del desierto de Chihuahua, caliente y áspero como un paño de lija, a veces traía susurros que sonaban como el nombre de su difunto esposo, Mateo, pero hoy arrastraba un sonido diferente, un eco de vida que se desvanecía en la inmensidad. Elena se aferraba a la estación de agua abandonada, un esqueleto de madera blanqueada por el sol y carcomida por décadas de olvido. Era un hogar improbable, un refugio solitario en medio de una tierra que no perdonaba y que se tragaba las esperanzas con la misma facilidad con que se tragaba la lluvia. El calor era un enemigo físico, una presión constante sobre sus hombros que deformaba el aire en espejismos crueles, mientras el silencio, profundo y absoluto, solo era interrumpido por el gemido de la madera al contraerse o el doble latido de su propio corazón y el del niño que llevaba dentro. Su día comenzaba y terminaba con la misma lucha. El pozo. Se acercó a su borde de piedra desgastada, la cuerda áspera dejando marcas en sus manos mientras luchaba con la polea oxidada. El chirrido del metal era la única música en su mundo. Con un esfuerzo que le hizo contener el aliento, subió un balde que apenas contenía un palmo de agua turbia y preciosa. Cada gota era una victoria. Mientras el balde ascendía con su quejido metálico, ella hablaba en voz baja, un murmullo suave contra la tiranía del silencio. «Pronto, mi pequeño», susurró, una mano protectora descansando sobre su vientre abultado. «Te prometo que conocerás el sonido de la lluvia. Te prometo un mundo más verde que este». Era un juramento que se repetía como una oración, un ancla contra la desesperación que amenazaba en los bordes de sus días más largos. Fue entonces cuando lo vio, una mancha oscura y frenética contra el lienzo pálido del desierto. Un caballo, de pelaje negro como el carbón, galopaba sin jinete a través del valle. Su crin estaba apelmazada y manchada de un carmesí alarmante que brillaba bajo el sol. Sus movimientos eran erráticos, tropezando con una desesperación salvaje, con los ojos desorbitados por el pánico. Finalmente, sus patas traseras cedieron y se desplomó detrás de un denso grupo de mezquites. El instinto de Elena, afilado por años de soledad y supervivencia, se encendió como una llama. No era miedo lo que sentía, no al principio, sino una certeza fría y pesada. La sangre en esta tierra nunca era un presagio de nada bueno. Podían ser bandidos, o peor, soldados del presidio, cuya justicia a menudo era más brutal que la anarquía. A pesar del peso de su cuerpo y del temor que ahora comenzaba a anidar en su pecho, tomó un viejo bastón de madera nudosa que había pertenecido a Mateo y se dirigió hacia donde el animal había desaparecido. El sol golpeaba su nuca sin piedad, y cada paso en la arena caliente era un esfuerzo consciente. Siguió el rastro de huellas frenéticas y las reveladoras gotas de sangre que manchaban la tierra como semillas oscuras de una cosecha terrible. El rastro la llevó a una pequeña hondonada, un barranco poco profundo ahogado por espinas y rocas afiladas, y allí, medio oculto por la maleza retorcida, yacía un hombre. Estaba inconsciente, su pierna atrapada en una vieja trampa para osos, un artefacto cruel de una era pasada. Sus mandíbulas de hierro oxidado se hundían profundamente en su carne, justo debajo de la rodilla. La sangre se había acumulado debajo de él, una mancha oscura y pegajosa sobre la arena sedienta. Su rostro estaba hinchado y enrojecido por el sol, sus labios agrietados, pero su respiración, aunque superficial, era un murmullo constante contra la muerte. Por las cuentas de hueso y turquesa que adornaban su cuello y el estilo de sus mocasines gastados, Elena supo sin duda que era un apache. En ese momento, mientras el sol del mediodía se detenía sobre ellos como un buitre, sus ojos se fijaron en las marcas tribales tatuadas en la piel de su antebrazo. Eran símbolos que había visto antes,
en los carteles de recompensa clavados en la entrada del presidio de San Felipe, símbolos que los soldados de Capitán Vargas cazaban por deporte y por dinero. Un escalofrío helado recorrió su espalda a pesar del calor sofocante. Ayudar a este hombre era un acto de traición a los ojos de la ley. Salvarlo significaría invitar a esa misma ley cruel y vengativa a su puerta, poniendo en peligro no solo su vida, sino la promesa que acunaba en su vientre. Puso una mano sobre su vientre, sintiendo la patada vigorosa de su hijo, un recordatorio contundente de todo lo que estaba en juego. El desierto esperaba en silencio su decisión: abandonar al enemigo de la sociedad o seguir la llamada de su compasión. En el silencio aplastante de la estación de agua, dos corazones luchaban por aferrarse a la vida: el de un guerrero apache al borde de la muerte y el de un niño nonato que dormía seguro en el vientre de su madre. La memoria de su esposo, Mateo, acudió a ella con una claridad dolorosa, sus palabras resonando a través de los años. La compasión, Elena, es lo único que puede crecer en esta tierra estéril. Esa frase, casi olvidada, se convirtió en su resolución. La herida de cuchillo era grave, una cruel mordedura de hierro que supuraba oscuridad, y ella sabía que necesitaría más que agua limpia y trozos de tela para arrancarlo de las garras de la muerte. Pero la decisión ya estaba tomada, no en su mente, sino en el alma misma de la mujer que se negaba a dejar que el desierto reclamara otra vida frente a sus ojos. Con una fuerza que no sabía que poseía, Elena usó su bastón de madera como palanca, encajándolo entre las mandíbulas de la trampa. Se apoyó con todo el peso de su cuerpo, sus músculos tensos, y gritando en protesta. El metal oxidado gimió, resistiéndose, hasta que con un chasquido metálico y un crujido de hueso, finalmente cedió. La sangre brotó de nuevo, oscura y espesa, y un gruñido ahogado escapó de los labios de Cuchillo, el primer sonido que le oía emitir. Sin dudarlo, Elena rasgó un trozo largo de su propia enagua, una tela gastada pero limpia, y la ató con fuerza alrededor de la herida para contener la hemorragia, un acto de sacrificio instintivo. El siguiente desafío parecía insuperable: llevarlo de regreso a la estación. El hombre era pesado, un bulto inerte de músculo y hueso. Improvisó un trineo con una vieja lona que usaba para recoger leña y con un esfuerzo sobrehumano logró arrastrarlo sobre ella. El viaje de regreso fue una tortura lenta. El sol la castigaba, el sudor le picaba en los ojos y cada paso era una batalla contra la arena y el agotamiento. El peso combinado de su carga y su propio embarazo la empujaba hacia el suelo, pero la imagen de su hijo, su futuro, la impulsaba hacia adelante. Era una procesión silenciosa y desesperada, una mujer solitaria arrastrando a un extraño a través de un paisaje indiferente, decidida a desafiar a la muerte misma. Dentro de la relativa frescura de la estación, el aire olía a polvo y a las hierbas secas que colgaban de las vigas. Depositó a Cuchillo en su propio catre, el único mueble blando en toda la casa. A la luz parpadeante de una lámpara de aceite, examinó la herida. Era fea, profunda y sucia. Recordando las lecciones de su madre, una curandera de su pueblo natal, se puso a trabajar. Calentó el poco agua limpia que le quedaba y la mezcló con hojas de salvia machacadas, una hierba que, según su madre, ahuyentaba a los malos espíritus de las heridas. Limpió la carne desgarrada con una delicadeza que contradecía la brutalidad de la lesión, susurrando palabras de consuelo tanto para él como para sí misma. Luego vino la parte más difícil. Con una aguja de coser ropa y un hilo encerado, comenzó a unir los bordes de la piel. Sus dedos, acostumbrados a la dureza de la supervivencia, se movían con una precisión sorprendente. Cada puntada era un acto de fe. No había médicos, no había ayuda, solo sus manos firmes y los viejos conocimientos transmitidos de madre a hija. Trabajó en un silencio casi sagrado, solo interrumpido por la respiración dificultosa de Cuchillo y el silbido del viento que se colaba por las grietas de las paredes. El mundo exterior, con sus leyes y sus prejuicios, había desaparecido. En esa pequeña habitación, solo existían dos almas luchando contra la oscuridad. Cuando la última puntada estuvo en su lugar y la herida quedó cubierta con un ungüento de hierbas y un vendaje limpio, Elena finalmente se permitió sentir el peso de su agotamiento. Se sentó en un pequeño taburete de madera
observando el pecho del hombre subir y bajar. Había cruzado una línea. Había traído a un proscrito, a un enemigo, a su santuario. Mientras la noche avanzaba, su mente se llenó de dudas. ¿Y si despertaba y la veía como un enemigo? ¿Y si los soldados de Vargas lo encontraban allí? Pero entonces sintió un suave movimiento en su vientre y todas las dudas se desvanecieron. No lo había hecho por él, no realmente. Lo había hecho por el niño que aún no había nacido, para poder enseñarle algún día que incluso en el lugar más duro del mundo, la compasión era una elección posible. Justo cuando el amanecer comenzaba a pintar de gris el borde de la ventana, Elena se inclinó para limpiar el rostro de Cuchillo con un paño húmedo. En ese instante, sus ojos se abrieron de golpe. No eran los ojos de un hombre agradecido, ni los de un hombre confundido. Eran los ojos de un depredador, oscuros, penetrantes y llenos de una desconfianza tan antigua como las rocas del desierto. Se fijaron en ella, no suplicando, sino evaluando, midiendo su fuerza y su intención en un instante. ¿Por qué?, susurró él en un español áspero y quebrado, su voz tan seca como la tierra agrietada. La pregunta quedó suspendida en el aire denso de la habitación, una pregunta que exigía más que una simple respuesta, obligando a Elena a enfrentar la verdadera magnitud de lo que había hecho. Hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo para escribir esta historia. Si no te gusta, dale like. Si te gusta, suscríbete a nuestro canal. Ahora, volvamos a la historia. El amanecer trajo consigo un calor que prometía ser aún más brutal que el del día anterior. Dentro de la estación de agua, dos extraños, una mujer embarazada y un guerrero apache, compartían el mismo aire denso, pero el silencio que se extendía entre ellos era más pesado y opresivo que la tormenta de polvo que se gestaba en el horizonte. La pregunta de Cuchillo, ¿por qué?, había quedado flotando en la penumbra de la noche, sin respuesta. Ahora, a la luz del día, se había convertido en un abismo de desconfianza que los separaba. Él la observaba desde el catre. Cada movimiento de ella, cada gesto, era analizado por una mirada intensa que no revelaba nada de lo que pensaba. No había gratitud en sus ojos, solo la evaluación fría y cautelosa de un hombre acostumbrado a sobrevivir midiendo las intenciones de los demás. Elena se movía por la pequeña habitación con una deliberada normalidad, atendiendo sus tareas matutinas. Preparó un poco de atole, una papilla de maíz fina y sin sabor, y se lo llevó en un cuenco de barro junto a una taza de agua. Se lo ofreció sin decir una palabra. Cuchillo se incorporó con dificultad, un gruñido escapando de entre sus dientes mientras el dolor de su pierna le recorría el cuerpo. Aceptó la comida, sus dedos rozando los de ella por un instante, un contacto que se sintió como una chispa de electricidad estática. Comió lentamente, sin apartar los ojos de ella, cada bocado una concesión a la debilidad que su cuerpo sentía, pero que su orgullo de guerrero se negaba a admitir. Cuando terminó, Elena tomó el cuenco vacío. Fue entonces cuando decidió responder a la pregunta que aún pesaba entre ellos. Se detuvo junto a la ventana, su silueta recortada contra la luz polvorienta del exterior. «Porque nadie merece morir así», dijo en voz baja, su mirada perdida en la inmensidad del desierto. Atrapado en el hierro, solo. No es una muerte digna para nadie. No había sentimentalismo en su voz, solo una declaración de principios tan sólida y austera como la tierra que la rodeaba. Cuchillo no respondió. Simplemente la observó, y por primera vez, Elena creyó ver algo más allá de la sospecha en sus ojos oscuros. Una pizca de curiosidad. Más tarde, mientras el cielo comenzaba a adquirir un tono amarillento y el viento aullaba con más fuerza, Elena salió para asegurar una contraventana suelta. Fue entonces cuando la vio, una nube de polvo en la distancia, demasiado pequeña y decidida para ser una ráfaga de viento. Se movía hacia ella. Dos jinetes. Un pánico helado se apoderó de su corazón. Un miedo no por ella misma, sino por la frágil paz que había logrado construir, por la promesa de vida en su vientre, y ahora, por una extraña lealtad, por el hombre que yacía herido en su catre. Corrió adentro, su rostro una máscara de urgencia. «Vienen hombres», dijo, su voz un susurro apremiante. Debajo del suelo. «Rápido», señaló una sección del piso cubierta por una alfombra raída. Cuchillo la miró, luego a la puerta,
y entendió. La vacilación cruzó su rostro. Para un guerrero, esconderse era peor que la muerte. Pero vio la determinación en los ojos de Helena, una fuerza que no era de miedo, sino de estrategia. Comprendió que ella no le pedía que fuera un cobarde, sino que fuera inteligente. Con un gesto de dolor, se arrastró fuera del catre y con la ayuda de ella, levantó la pesada trampilla de madera. Se deslizó en el pequeño y oscuro sótano de raíces justo cuando el sonido de las herraduras se detuvo frente a la estación. Helena volvió a colocar la alfombra sobre la puerta, su corazón martilleando contra sus costillas. 2 hombres entraron sin la cortesía de llamar. Eran el tipo de hombres que el desierto producía en abundancia, curtidos, sucios y con la crueldad grabada en sus rostros. El líder, un hombre corpulento con una desagradable cicatriz que le cruzaba un ojo, sonrió, mostrando unos dientes manchados. «Buenos días, señora», dijo con una falsa amabilidad que le erizó la piel a Helena. «Buscamos a un indio, uno que resultó herido. ¿Ha visto algo así por aquí?» Helena se apoyó contra la mesa, una mano descansando protectoramente sobre su vientre. «No he visto a nadie», respondió con calma, su voz sorprendentemente firme. «Solo estamos el viento y yo». El hombre de la cicatriz se rió. Una mujer sola y embarazada. Un lugar peligroso para estar sola. Mientras él la distraía, su compañero, un hombre más delgado y con ojos de rata, comenzó a registrar la habitación, pateando un taburete y hurgando en las pocas posesiones de Helena. Fue él quien lo encontró. Su bota raspó el suelo cerca de la entrada, revelando una pequeña y oscura mancha que Helena, en su prisa, no había logrado limpiar del todo. «Jefe, mira esto», dijo. El líder se agachó. Raspó la mancha con la punta de su cuchillo y luego se la llevó a la nariz. Su sonrisa se ensanchó, convirtiéndose en una mueca de triunfo depredador. «Sangre», declaró. «Parece que la viuda miente». Justo cuando ambos se giraban hacia la alfombra que cubría la trampilla, un fuerte y metálico clic resonó en la habitación. La trampilla ya estaba abierta, pero de pie en el hueco no estaba Cuchillo. Era Helena, sosteniendo una vieja escopeta de 2 cañones con una firmeza que desmentía el temblor de sus manos. Su rostro era una máscara de fría determinación. «Fuera de mi tierra», dijo. Su voz baja y tan cortante como el acero, el chasquido del martillo de la escopeta fue la única ley en aquella habitación. Un sonido seco y definitivo que silenció el aire cargado de amenazas. Los 2 cazarrecompensas se quedaron helados, sus sonrisas depredadoras desvaneciéndose en máscaras de incredulidad y un repentino cálculo de riesgos. La mujer que tenían delante ya no era una viuda desamparada. Era una fuerza a tener en cuenta. Su preñez no era un signo de debilidad, sino el centro de una ferocidad que no habían anticipado. El cañón de la vieja arma, oscuro y picado por el óxido, no vacilaba en sus manos. El hombre de la cicatriz fue el primero en recuperar la voz, aunque había perdido su tono burlón. Intentó una última bravuconada. «Tranquila, señora, no hay necesidad de esto. Solo queremos al indio. Hay una buena recompensa por él en el presidio de San Felipe». Helena no parpadeó. Su voz, cuando habló, era tan calma y fría como una piedra de río en invierno. «He dicho que se vayan». No había ira en su tono, ni miedo, solo una certeza inquebrantable que era más intimidante que cualquier grito. Los 2 hombres intercambiaron una mirada. Podían ver la verdad en sus ojos. No estaba mintiendo. Podrían intentar abalanzarse sobre ella, pero uno de ellos, o quizás ambos, moriría antes de llegar. ¿Y por qué? Por un apache herido que quizás ni siquiera sobreviviera el viaje de regreso. La recompensa no valía ese precio. El hombre de la cicatriz escupió en el suelo de tierra apisonada, un gesto de desprecio para enmascarar su derrota. «Esto no ha terminado, perra», siseó. «El capitán Vargas sabrá de esto. Él no es tan razonable». Lentamente, con las manos a la vista, retrocedieron hacia la puerta y salieron al aire cada vez más denso. Helena no bajó el arma hasta que oyó el sonido de sus caballos alejándose a un galope apresurado. Justo cuando el eco de los cascos se desvanecía, la naturaleza desató su propia furia. La tormenta de polvo que había estado amenazando en el horizonte finalmente llegó. Un muro sólido de arena y tierra roja se abalanzó sobre la estación,
engullendo la luz del sol y sumiendo el mundo en un crepúsculo anaranjado y sofocante. El viento aullaba como un animal herido, golpeando las paredes de madera y haciendo crujir toda la estructura. En un instante, la estación de agua se convirtió en una isla, aislada del resto del mundo por un mar rugiente de polvo. El peligro inmediato había pasado, reemplazado por la furia elemental de la tormenta. Elena finalmente bajó la pesada escopeta, sus brazos temblando por la tensión y el peso. La apoyó con cuidado contra la pared y se volvió hacia la trampilla del sótano. La abrió. «Ya se han ido», dijo, su voz un poco temblorosa ahora que la adrenalina comenzaba a desvanecerse. Cuchillo emergió de la oscuridad, moviéndose con una rigidez dolorosa. Se apoyó contra la pared, su pecho subiendo y bajando mientras recuperaba el aliento. Había escuchado todo. Vio la escopeta apoyada contra la pared, el temblor en las manos de Elena, la resolución que aún ardía en sus ojos. La miró, y la barrera de desconfianza que había existido entre ellos se hizo añicos. Ya no veía a una simple mujer mexicana, una posible enemiga o una captora. Veía a alguien que lo había protegido, que se había arriesgado no solo por él, sino contra un enemigo que ambos compartían. En un gesto de profundo respeto, inclinó ligeramente la cabeza. «Tienes el corazón de una guerrera», dijo, su voz ronca pero clara. Las palabras, dichas en su español entrecortado, crearon un puente entre sus dos mundos. Mientras la tormenta rugía afuera, creando un capullo de intimidad forzada, Elena revisó el vendaje de su pierna. Él soportó el dolor en silencio, observándola trabajar. Sus ojos se posaron de nuevo en la escopeta. Estaba vacía, afirmó. No era una pregunta. Elena no levantó la vista de su tarea, sus dedos apretando hábilmente el nudo de la tela limpia. «Lo sé», respondió en voz baja. Un largo silencio se instaló entre ellos, lleno del aullido del viento. Él ahora entendía la verdadera naturaleza de su valentía. No había sido el arma lo que los había hecho retroceder, sino la voluntad inquebrantable de la mujer que la sostenía. Era una audacia que rozaba la locura. Y Cuchillo, un hombre que había vivido toda su vida al borde del peligro, la reconoció y la respetó profundamente. Finalmente, rompió el silencio. Su rostro era grave, sus ojos fijos en los de ella con una nueva intensidad. «Derrotaste a los chacales», dijo, «pero ellos traerán al lobo. El capitán Vargas no es como ellos». Hizo una pausa, permitiendo que el peso de su advertencia se asentara. «Él es un guerrero de verdad». «¿Qué harás entonces?» En el refugio silencioso que siguió a la tormenta, dos pasados, uno escrito en las cicatrices de la piel de un guerrero y el otro en el luto silencioso de una viuda, comenzaron a encontrarse. La furia del viento había cesado, dejando tras de sí un aire limpio y una calma profunda que parecía casi sagrada. Afuera, el desierto, lavado por la tormenta, brillaba bajo una manta de estrellas increíblemente claras. Adentro, el pequeño fuego en el hogar crepitaba, proyectando sombras danzantes que hacían que la humilde estación se sintiera como un santuario. La pregunta de Cuchillo sobre el capitán Vargas todavía flotaba entre ellos, una promesa de violencia futura que contrastaba con la paz del momento. Elena estaba sentada en su tabureta, remendando una pequeña prenda de bebé a la luz del fuego. Cuchillo, recostado en el catre, trabajaba en silencio un trozo de madera de mezquite con un trozo de obsidiana afilada, sus manos moviéndose con una habilidad hipnótica. Finalmente, Elena levantó la vista de su costura, sus ojos reflejando las llamas. «Haré lo que una madre debe hacer», respondió a la pregunta de la noche anterior. Su voz apenas un susurro: «Proteger a mi hijo». Hizo una pausa, y por primera vez, se permitió compartir el peso de su propio pasado. «Mi esposo, Mateo. Él era un soldado en el presidio», comenzó, su voz teñida de una vieja tristeza, «pero no era como ellos, no como Vargas. Mateo amaba esta tierra. Decía que le hablaba en el silencio. Me enseñó los nombres de las hierbas y cómo encontrar agua. Respetaba a tu gente. Decía que los soldados no entendían que la ley de un hombre no es la ley de la tierra». Sus manos se detuvieron. Un día, se negó a obedecer una orden de Vargas. Iban a atacar un campamento de ancianos y niños para dar un ejemplo. Mateo se interpuso.
Lo golpearon y lo encerraron. Unos días después, me dijeron que había desertado, pero yo sé la verdad. Lo mataron por ser un hombre bueno y mancharon su nombre para ocultar su crimen. Por eso estoy aquí. Soy la viuda de un traidor. Una paria. Este lugar es lo único que me queda de él. Cuchillo dejó de tallar. El trozo de obsidiana descansaba inmóvil en su mano. Escuchó su historia, y en sus ojos oscuros, Elena vio el reflejo de su propio dolor. Ahora entendía la raíz de su desafío, la profundidad de su odio por la autoridad del presidio. No era solo compasión lo que la había impulsado a salvarlo. Era un acto de rebelión contra el mismo sistema que le había arrebatado todo. Con una solemnidad silenciosa, él dejó su talla a un lado. «Mi pueblo también conoce al capitán Vargas», dijo, su voz profunda y resonante. «Yo soy Goyán, hijo de Majcó, jefe de los Chiricahua. Mi nombre de guerrero es Cuchillo». Le contó sobre su aldea, un lugar de paz en las estribaciones de la Sierra Madre. Le habló del ataque al amanecer, liderado por soldados mexicanos. Describió el fuego, los gritos, la brutalidad indiscriminada. Él había luchado, pero eran demasiados. Fue herido y dado por muerto entre los cuerpos de su familia y amigos. Durante meses, había vagado, siguiendo rumores y señales antiguas, buscando los restos dispersos de su gente. Su historia era un eco de la de ella. Una vida destrozada por la misma violencia. Una familia perdida por la misma crueldad. En esa pequeña habitación, ya no eran una mujer mexicana y un guerrero apache. Eran dos supervivientes, unidos por un enemigo común y una pérdida compartida. Al día siguiente, la pierna de Cuchillo estaba más fuerte. A pesar de las protestas de Elena, insistió en explorar los alrededores. «Un guerrero debe conocer su terreno», dijo. Subieron a un pequeño risco que dominaba el valle. Desde allí, él le mostró lo que ella nunca habría visto. Un patrón de rocas que no era natural, una rama de ocotillo doblada de una manera específica. «Señales», explicó. «Mi gente está cerca, buscando, como yo». La esperanza floreció en el pecho de Elena, una sensación cálida y desconocida. Pero entonces, Cuchillo dirigió su mirada hacia el sur. Le señaló una línea de polvo casi imperceptible en el horizonte. «Eso también es una señal», dijo, su voz grave. «No es el viento, es la caballería. Se mueven con disciplina. Llegarán mañana». Regresaron a la estación, la breve esperanza reemplazada por el peso de la certeza. Mientras Elena se preparaba para la noche, se detuvo, una mano en la parte baja de su espalda. De repente, una onda visible recorrió la superficie de su vestido. El bebé se había movido, una patada fuerte y llena de vida. Cuchillo, que estaba de pie cerca, lo vio. El aire cambió. La inminente amenaza de muerte se enfrentó a la innegable promesa de vida. Se acercó, no a ella, sino a la presencia que ella albergaba. Su mirada, por primera general vez, se suavizó por completo. «No es solo por nosotros», dijo, su voz llena de una nueva y feroz determinación. «Es por los que vienen, por el futuro». Le tendió la pequeña talla que había terminado, la figura estilizada de un halcón con las alas extendidas, para proteger su espíritu. Pero la inquietud no lo dejaba en paz. Mientras el sol se hundía y teñía el cielo de sangre y naranja, Cuchillo salió una última vez. Escaló el risco de nuevo, sus ojos expertos escudriñando la creciente oscuridad. Y entonces lo vio. Un destello, un parpadeo de luz antinatural en la cima de una colina lejana, el reflejo del último rayo de sol en el metal de un catalejo. Estaban más cerca de lo que había pensado. Estaban observando. Corrió de vuelta a la estación, su rostro una máscara sombría. Se detuvo en la puerta, su silueta recortada contra el crepúsculo. «Ya están aquí». El polvo en el horizonte ya no era obra del viento, sino de cascos de hierro y acero frío, una tormenta de hombres que venía a imponer una paz cruel. La noche que siguió a la advertencia de Cuchillo fue un largo y silencioso velatorio. El sueño era un lujo que ninguno de los dos podía permitirse. Se sentaron en la penumbra de la pequeña estación. El único sonido era el crepitar ocasional de las brasas en el hogar y el aullido distante de un coyote solitario. Cada sombra que se movía, cada crujido de la vieja madera, los ponía en alerta.
Elena pensó en Mateo, en cómo él también se había enfrentado a la tiranía de un uniforme. Esta lucha, se dio cuenta, no era solo por Cuchillo o por su hijo, era por la memoria de su esposo, una continuación de la decencia por la que él había muerto. Cuchillo, por su parte, observaba a Elena. Veía en ella una resistencia silenciosa que le recordaba a las mujeres de su propio pueblo, una fuerza que no se medía en la batalla, sino en la capacidad de soportar y proteger. El amanecer llegó sin alivio, tiñendo el cielo de un gris pálido y austero. El aire estaba inmóvil, cargado de una quietud expectante, como si todo el desierto contuviera la respiración. Fue en esa calma tensa que Cuchillo se acercó a ella. En su palma abierta descansaba la pequeña talla del halcón, su superficie pulida hasta brillar suavemente a la luz del alba. Para proteger el espíritu del pequeño, dijo, su voz grave y solemne. Elena lo tomó con cuidado, sus dedos rozando los de él. El pequeño tótem se sentía sólido y real en su mano, un ancla de coraje en un mar de miedo. Aunque su pierna todavía le causaba dolor, Cuchillo se movía con una precisión deliberada. No preparaba una defensa para una batalla, sino para una declaración. Revisó la barra de la puerta, una viga de mezquite sólida que podría resistir un primer embate. Colocó un cuchillo afilado bajo un trozo de tela en la mesa, al alcance de la mano. Cuando lleguen, debes esconderte en el sótano, le instruyó. Su voz era un mandato tranquilo. No salgas, no importa lo que oigas. Elena, que estaba de pie junto a la puerta mirando hacia el sur, ni siquiera se giró. No, dijo en voz baja pero firme. Ya me he escondido suficiente. He vivido como una sombra desde que Mateo murió. Esta es mi tierra, ahora. Esta es la casa de mi hijo. Se giró para mirarlo, y en sus ojos había un fuego que Cuchillo nunca había visto. Vinieron por mí, por lo que hice. Yo los enfrentaré. Él vio la verdad en sus palabras. Esta no era su batalla para luchar por ella, era una batalla para luchar con ella. Asintió una sola vez. La espera terminó poco después. Primero, una bandada de pájaros del desierto levantó el vuelo en pánico desde los matorrales del sur. Luego, un temblor sordo comenzó a vibrar a través de la tierra, una percusión lejana que crecía en intensidad. Finalmente, la nube de polvo se hizo visible, una mancha marrón que se convirtió en las formas definidas de una docena de jinetes. Se movían con la arrogancia de la certeza, el sol brillando en los cañones de sus rifles y en las hebillas de sus arneses. Al frente cabalgaba el capitán Mateo Vargas, una figura imponente y rígida sobre un caballo negro. Su uniforme azul oscuro estaba inmaculadamente limpio, un desafío directo al polvo y al desorden del mundo que había venido a pacificar. Con una precisión militar, sus hombres se desplegaron, rodeando la humilde estación de agua en un semicírculo amenazante. Era una abrumadora demostración de fuerza diseñada para aplastar cualquier espíritu de resistencia antes de que comenzara la lucha. Vargas desmontó, sus botas altas y pulidas crujiendo sobre la tierra seca con una deliberada y ruidosa autoridad. Se acercó al porche solo, su mano descansando con arrogancia en la empuñadura de su pistola. Cuchillo salió primero, cojeando ligeramente, y se paró en el porche, una figura silenciosa y desafiante. Vargas lo miró de arriba abajo con una mueca de desprecio, como si estuviera mirando a un animal, antes de dirigir su atención completa a Elena, que apareció en la puerta. «La viuda del traidor», dijo Vargas. Su voz era suave, casi conversacional, lo que la hacía aún más amenazante. Creí que se contentaría con vivir en la vergüenza, pero veo que su depravación no conoce límites. Me han informado de que ha acogido a esta criatura. Hizo un gesto despectivo hacia Cuchillo. La ley es clara. Albergar a un salvaje es un acto de traición. Entréguelo, y tal vez convenza al magistrado de que sus acciones fueron producto de la locura de una mujer solitaria. La amenaza velada, el insulto a su cordura, a su luto, a su honor, avivó las brasas de la ira de Elena hasta convertirlas en una llama fría. Dio un paso adelante, saliendo de la sombra del porche. Su vientre embarazado era una declaración silenciosa de todo lo que estaba en juego. Miró directamente a los ojos grises y sin vida de Vargas, y cuando habló, su voz era tan clara y firme como el horizonte del desierto. «Esta es mi casa, capitán. Usted es el intruso aquí.
En este lugar no hay ningún salvaje, solo un hombre al que salvé la vida. Ahora, váyase. Una expresión de pura incredulidad cruzó el rostro de Vargas, que rápidamente se transformó en una máscara de furia. ¿Cómo se atrevía esta mujer, esta nada, a desafiarlo? Una risa corta, fea y sin alegría brotó de su garganta. «Tu casa», se burló. El sonido era un insulto. Sacó su pistola de la funda, no para apuntarle a ella, sino sosteniéndola en el aire como un cetro de su poder absoluto. «Yo soy la ley en este páramo, olvidado por Dios, y esta pocilga que llamas hogar». Hizo una pausa dramática, sus ojos brillando con una crueldad anticipatoria. Ahora no es más que un montón de leña. Con una señal brusca de su mano, gritó a sus hombres, su voz resonando en el aire tenso. «Traigan las antorchas y el aceite». Cuando la primera antorcha fue arrojada, pareció que el tiempo se ralentizaba. La llama trazó un arco anaranjado y humeante contra el cielo crepuscular. Una sentencia de fuego volando directamente hacia el techo seco y vulnerable de la estación. Elena contuvo el aliento, su mano apretando con fuerza el pequeño halcón de madera en su bolsillo. Por un instante, el único sonido en el mundo fue el siseo de la resina ardiendo. Pero la antorcha nunca llegó a su destino. De la nada, como si hubiera sido escupida por la propia tierra, una lanza apareció en el aire. La punta de obsidiana negra atravesó la antorcha a medio vuelo, desviándola y clavándola en el suelo a pocos metros del porche, donde la llama se extinguió con un silbido ahogado en la arena. Un silencio atónito se apoderó de los soldados. Antes de que pudieran procesar lo que acababa de suceder, un segundo zamp sordo resonó a su izquierda, cuando otra lanza se clavó en el suelo, y luego una tercera a su derecha. Miraron a su alrededor, sus rostros pasando de la arrogancia a una repentina y salvaje ansiedad. No habían venido solos, como espectros que se levantan del polvo. Los guerreros apaches comenzaron a aparecer. No hubo gritos de guerra, ni una carga caótica, simplemente emergieron de la penumbra creciente, materializándose desde detrás de las formaciones rocosas, saliendo silenciosamente de entre los bosques de mezquite, apareciendo en las crestas de las colinas que rodeaban la estación. Uno se convirtió en 5, 5 en 10, 10 en más de 20. Formaron un círculo amplio y perfecto alrededor de la patrulla de Vargas, un anillo de siluetas oscuras armadas con lanzas y arcos, sus rostros impasibles, sus ojos brillando con una intensidad mortal a la luz del crepúsculo. No se movieron para atacar. Simplemente se quedaron allí, un muro de presencia silenciosa y letal, observando. La cara del capitán Vargas se contrajo en una máscara de incredulidad, que rápidamente se convirtió en una furia desenfrenada. Había caído en una trampa. Este hombre, al que había subestimado como un simple fugitivo, era un líder. Cobardes. Rugió a sus hombres, cuya formación disciplinada se había desintegrado en un grupo de individuos asustados. Formen una línea, preparen sus armas. Van a dejarse intimidar por un puñado de fantasmas. Pero sus palabras, que normalmente inspiraban miedo y obediencia, ahora sonaban huecas y desesperadas. Cuchillo dio un paso adelante, colocando una mano tranquilizadora en el hombro de Elena por un instante antes de avanzar hasta el borde del porche. Su cojera había desaparecido, reemplazada por la postura erguida de un hombre que estaba en su propio terreno, un hombre con autoridad. No levantó la voz. Cuando habló, su tono era tranquilo y resonante, dirigido no al capitán, sino a los soldados que ahora levantaban sus rifles con manos temblorosas. Ella le dio agua a un hombre, dijo, su español claro y deliberado. Ustedes traen fuego. Su mirada recorrió los rostros de los soldados, deteniéndose en los más jóvenes. ¿Quiénes son los salvajes? Luego, hizo un gesto hacia Elena, hacia la curva inconfundible de su vientre. Vienen a quemar el hogar de una madre y de su hijo nonato. ¿Es ese el honor de un soldado del que tanto se jacta su capitán? Las palabras cayeron en el tenso silencio como piedras en un estanque. Los soldados se miraron unos a otros. No eran todos asesinos sin conciencia como Vargas. Eran granjeros, tenderos, jóvenes reclutas, que habían sido enviados a la frontera. Vieron el círculo de guerreros, superándolos en número y claramente en su propio territorio. Vieron a la mujer embarazada, sola y desafiante en el porche, y vieron a su capitán,
cuyo rostro estaba ahora deformado por una rabia irracional. La ecuación moral era insostenible. El joven soldado que había dudado antes fue el primero en ceder. Con un movimiento casi imperceptible, bajó el cañón de su rifle hasta que apuntó al suelo. Un veterano a su lado, un hombre con una cara curtida por 1000 soles, vio el gesto y tras un momento de vacilación, hizo lo mismo. La línea se rompió. Su voluntad de luchar se había evaporado. Vargas vio la insubordinación en sus ojos. Vio que lo habían abandonado. Estaba solo, rodeado por enemigos que no podía derrotar, y al mando de hombres que ya no le obedecían. La humillación lo consumió. Por un momento, pareció que iba a estallar, que iba a empezar a disparar él mismo, pero incluso él sabía que sería un suicidio. Su rostro se contorsionó en una mueca de odio impotente. Escupió en el suelo, sin dar una orden formal de retirada. Sin una última palabra, se dio la vuelta. Caminó rígidamente hacia su caballo, montó y se alejó al galope hacia la oscuridad, un cobarde huyendo de su propia derrota. Sus hombres, liberados de su tiranía, no perdieron el tiempo. Uno por uno, montaron en sus caballos y siguieron a su capitán, una columna desordenada y avergonzada que se desvanecía en el polvo. El silencio que quedó tras su partida fue más profundo y pesado que antes. El peligro inmediato había pasado, pero la tensión había cambiado de forma. Helena se quedó en el porche, su corazón latiendo con fuerza, cuchillo a su lado. Los guerreros apaches no se movieron, permanecieron en su círculo, observando. Entonces, el círculo se abrió para dejar pasar a un hombre. Era mayor que los demás, con el cabello plateado y un rostro surcado de arrugas que hablaban de sabiduría y autoridad. Era Hu, el tío de Cuchillo. Pasó junto a su sobrino sin decir una palabra y se detuvo directamente frente a Helena. La examinó de arriba a abajo. Sus ojos oscuros e insondables se posaron primero en el rostro de ella y luego descendieron hasta la curva de su vientre. Su expresión era completamente ilegible. El desierto contuvo la respiración una vez más, esperando su juicio. En el video anterior les conté la historia de una mujer embarazada que rescató a un hombre apache atado a una cerca. En este video veremos cómo la mujer salva a un apache herido y qué sucederá después en sus vidas. En el profundo silencio que siguió a la tormenta de hombres, aquellos que por nombre habían sido enemigos, comenzaron a reparar no solo una valla rota, sino un mundo fracturado. Hu, el anciano líder guerrero y tío de Cuchillo, permaneció de pie ante Helena. Su rostro, un mapa de arrugas tallado por el sol y el tiempo, era tan impasible como las rocas que los rodeaban. Helena le sostuvo la mirada, su corazón latiendo con una nueva clase de miedo. Había desafiado a los soldados con la fuerza de la ira justa, pero esto era diferente. Este era el juicio de un pueblo al que no entendía, un pueblo que tenía todo el derecho de verla con desconfianza. El silencio se alargó, tenso y pesado. Finalmente, la dureza en los ojos de Yu se suavizó, reemplazada por una expresión de profundo y antiguo entendimiento. Inclinó la cabeza en un gesto lento y deliberado. No fue una reverencia, sino un reconocimiento, un saludo de un alma resistente a otra. En ese instante, la última pizca de tensión se disolvió en el aire fresco de la noche. Los apaches no se fueron. Al amanecer, Helena vio que habían establecido un pequeño y discreto campamento a una distancia respetuosa de la estación. El humo de una sola hoguera se elevaba en una delgada columna hacia el cielo matutino. Cuchillo se acercó a ella mientras observaba desde el porche. Yu ha decidido que nos quedaremos unos días, explicó, para asegurarnos de que el lobo no regrese con más de su manada. Por primera vez en meses, quizás en años, Helena sintió que el peso aplastante de la soledad se aliviaba de sus hombros. No estaba sola. Pero los guerreros no se contentaron con montar guardia. Eran un pueblo de acción, no de espera ociosa. Poco después del amanecer, comenzaron a moverse con un propósito silencioso. Un hombre mayor, cuyas manos eran nudosas pero increíblemente hábiles, se acercó al pozo. Examinó el cabrestante roto que tanto había atormentado a Helena y sin decir una palabra, se puso a trabajar. Usando tiras de cuero crudo que sacó de su propia bolsa y una habilidad innata, comenzó a reparar el mecanismo con una paciencia infinita. Otros 2 guerreros se dirigieron a la valla del corral,
la misma que Elena había intentado remendar tantas veces en vano. Con una eficiencia tranquila, enderezaron los postes caídos y reforzaron las secciones débiles. Sus movimientos eran un lenguaje de gratitud más elocuente que cualquier palabra. Observándolos, Elena se sintió abrumada por una oleada de emoción. Estos hombres, a los que el mundo llamaba salvajes, estaban devolviendo la vida a su hogar con un cuidado y un respeto que nunca había recibido de su propia gente. Sintió la necesidad de corresponder, de ofrecer algo a cambio. Entró y reunió lo poco que tenía. Preparó una gran olla de atole, coció las últimas tortillas de maíz que le quedaban y sacó una pequeña porción de carne seca que había estado guardando. No era un banquete, pero era todo su sustento. Con el corazón en la garganta, se acercó al campamento y le ofreció la comida a Hu. El anciano la miró, luego a la humilde ofrenda, y la aceptó con un solemne asentimiento. Fue entonces cuando una mujer mayor, de rostro amable y ojos sabios, se acercó a Elena. Era la esposa de Hu, una mujer de gran prestigio en la tribu. Miró el vientre de Elena con una expresión de profundo conocimiento. De una bolsa en su cinturón, sacó una pequeña bolsita de cuero suavemente curtido y se la entregó a Elena. «Hierbas», dijo en un español claro y sencillo. Para aliviar el parto y dar fuerza al niño, Elena aceptó el regalo, sus dedos rozando los de la anciana. En ese momento de conexión silenciosa, se forjó un puente no entre dos pueblos, sino entre dos mujeres, dos madres. Al atardecer, el trabajo estaba hecho. El pozo funcionaba con una suavidad que Elena nunca había conocido. La valla estaba fuerte y recta. La estación de agua se sentía menos como un puesto fronterizo abandonado y más como un hogar seguro. Elena estaba de pie junto a Cuchillo, observando cómo el sol poniente pintaba el desierto de colores cálidos. «Este lugar», comenzó Cuchillo en voz baja. No fue elegido al azar por los soldados. Debajo de este pozo hay un manantial. Nuestra gente lo llamaba el Ojo del Espíritu. Era un lugar sagrado durante generaciones, un lugar de sanación. Su mirada se perdió en el horizonte. Cuando construyeron esta estación, profanaron el lugar, pero el agua nunca perdió su memoria. Tú, sin saberlo, la protegiste. Se volvió para mirarla, sus ojos oscuros llenos de una emoción que ella nunca antes había visto en él. «No salvaste solo a un hombre, Elena. Salvaste un recuerdo sagrado». Hizo una pausa, y sus siguientes palabras resonaron en lo más profundo del alma de ella. «Ahora, nosotros protegeremos el tuyo, tu futuro». Mientras el sol desaparecía por completo, los guerreros comenzaron a recoger sus pocas pertenencias. Un aire de finalidad se instaló sobre el campamento. El trabajo estaba hecho. La deuda había sido pagada. Elena los observó, su corazón lleno de una gratitud inmensa, pero también de una nueva y punzante ansiedad. Se irían ahora, desapareciendo de nuevo en el desierto y dejándola tan sola como estaba antes. Antes de continuar, si todavía crees en tu corazón que Dios siempre te observa y en silencio organiza todo, entonces en este momento deja un comentario con amén debajo del video, porque quién sabe, en el instante en que escribas esa palabra, la bendición llegará silenciosamente a tu vida. El invierno, con su aliento helado y sus noches interminables, finalmente había cedido. La primavera llegó al desierto no como una promesa susurrada, sino como una explosión de vida desafiante. Por unas breves y gloriosas semanas, la tierra seca y agrietada se cubrió con una alfombra de amapolas anaranjadas y lupinos azules. El desierto, en un momento de rara generosidad, había florecido, al igual que la nueva vida que se agitaba con fuerza en el vientre de Elena. Habían pasado varios meses desde la confrontación con Vargas. La estación de agua ya no era un lugar de exilio, sino un hogar. La valla estaba fuerte, el pozo funcionaba a la perfección y un pequeño huerto de hierbas y chiles crecía tenazmente junto a la pared sur, cuidado por las manos de Elena. Ya no estaba sola. Cuchillo había sido una presencia constante, yendo y viniendo silenciosamente, a veces trayendo una pieza de casa, otras veces simplemente sentándose en el porche con ella, compartiendo un silencio cómodo que era más elocuente que cualquier conversación. Se había convertido en su guardián, su amigo, su familia. Un día, con el sol de la mañana calentando la tierra,
vio a un pequeño grupo acercándose. No sintió miedo. Reconoció la figura alta de Cuchillo y, a su lado, la presencia digna de Hu y su esposa. No venían como guerreros, sino como parientes que vienen a visitar. Elena los recibió en el porche, sus movimientos ahora lentos y deliberados por el peso de su embarazo. Después de los saludos tranquilos, le presentaron sus regalos. Yu le entregó un soch, una cuna apache tradicional. Estaba bellamente elaborada con madera de álamo y tiras de cuero, con un dosel protector para proteger al bebé del sol y los malos espíritus. Estaba decorada con símbolos de larga vida, fuerza y sabiduría. La esposa de Yu le entregó un pequeño collar, tejido con cuentas de turquesa y concha, una bendición para la salud del niño. Elena aceptó los regalos con lágrimas silenciosas en los ojos. Eran más que objetos, eran un gesto de aceptación, una promesa de pertenencia. Entonces, Yu la condujo hacia el pozo. El pequeño grupo los siguió, formando un semicírculo solemne. El anciano líder se paró junto al borde de piedra, el mismo lugar donde Elena había luchado por cada gota de agua. Puso una mano sobre la piedra y comenzó a hablar, su voz resonando con la autoridad de generaciones. Durante mucho tiempo, este lugar fue herido, dijo, su mirada recorriendo los rostros de su gente antes de posarse en Elena. El ojo del espíritu fue cegado por la ignorancia y la codicia. El agua lloraba en silencio bajo la tierra. Hizo una pausa y luego continuó. Entonces llegaste tú, no con un arma, sino con un corazón compasivo. Le diste agua a un hijo de este pueblo. Te enfrentaste al fuego para protegerlo. Lavaste la herida de nuestra tierra con tu bondad. Levantó la mano hacia el cielo. Hoy le devolvemos su nombre, pero con un nuevo honor. A partir de este día, este lugar ya no será conocido por su dolor, sino por tu valor. Lo llamaremos el manantial de la madre, declaró. Y que todos sepan que esta tierra es un santuario, un lugar de paz bajo la protección del pueblo apache. Aquí no se derramará más sangre. La esposa de Yu se adelantó y colocó suavemente el collar de cuentas alrededor del cuello de Elena. La piedra turquesa se sentía fresca contra su piel. Fue entonces cuando Hu pronunció las palabras que sanarían la última cicatriz de la soledad en el alma de Elena. Tu hijo, o hija, no nacerá en el exilio, dijo, su voz llena de una profunda convicción. Tendrá dos familias. Conocerá la fuerza de la piedra de estas montañas y la persistencia del agua que fluye bajo esta tierra. Será un puente entre dos pueblos, un símbolo de la paz que una madre valiente construyó. Más tarde ese día, la delegación se marchó, dejando tras de sí una sensación de plenitud y paz. El sol de la tarde bañaba la estación de agua en una luz dorada y suave. Elena se sentó en la mecedora que Cuchillo le había construido. Su suave balanceo era un ritmo tranquilizador. En su regazo descansaba la cuna, y en su mano sostenía el pequeño halcón de madera. Ya no era la viuda de un traidor, ni una paría solitaria. Era Elena del manantial, la guardiana de un lugar sagrado, la matriarca de una nueva y extraña familia. El viento sopló suavemente, pero ya no llevaba los susurros de los fantasmas del pasado. Ahora parecía cantar una nueva canción, una melodía de amapolas en flor y promesas cumplidas. Sintió que el bebé se movía dentro de ella, una fuerte y vigorosa afirmación de vida. Miró hacia el vasto horizonte del desierto, un paisaje que una vez había sido su prisión y que ahora era su hogar protegido. Ya no lo miraba con miedo, sino con una serena esperanza. Y en el silencio del desierto, Elena Valdez sonrió, pues sabía que había plantado un legado que nunca se marchitaría. La historia de Elena Valdez, la guardiana del manantial de la madre, no es solo un eco del pasado en un desierto olvidado. Es un recordatorio eterno de que los actos más valientes no siempre se libran con espadas, sino con un corazón compasivo que se atreve a desafiar el odio del mundo. En la aridez de su soledad, Elena eligió dar agua en lugar de ignorar la sed, y al hacerlo, no solo salvó una vida, sino que cultivó un legado de paz para las generaciones futuras. Así como un solo manantial puede hacer florecer el desierto, un solo acto de bondad puede transformar un mundo de hostilidad en un jardín de esperanza. Porque la verdadera fortaleza, como el agua, no reside en la fuerza con la que golpea,
sino en su persistencia para dar vida donde antes no la había. Tómate un momento para reflexionar. Quizás en el desierto de nuestras propias vidas, todos nos hemos encontrado con alguien herido, alguien sediento de compasión. La historia de Elena nos recuerda el poder que reside en nuestras manos para cambiar un destino. Y si las historias de fortaleza y esperanza como esta alimentan tu espíritu, entonces te invito a seguir explorando. A continuación, tienes 2 historias más que destacan directamente en tu pantalla. Si esta te encantó, no querrás perderte estas. Solo haz clic y échales un vistazo. Y para que nunca te falten estos manantiales de inspiración, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna novedad de